Buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar aquí todos los hermanos juntos para escuchar más acerca de la palabra de Dios, de nuestro Dios. Acerquémonos pues al Señor para escuchar de su palabra, pues necesitamos ser guiados día a día, todos los días, hasta que Jesucristo el Señor venga por nosotros. Pues vamos a empezar poniendo en manos de nuestro Dios, pero yo les quiero dar la cordial bienvenida a ustedes que nos están abriendo también sus puertas de su casa por estas redes. Gracias a Dios por estas redes que nos permite estar en forma presencial y sean ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, hoy venimos a ti poniendo este tiempo en tus manos, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo, que sea derramado ese aceite fresco de unción sobre nuestro entendimiento, que haga resplandecer la luz de la palabra tuya, Señor, y en nuestro ser, en nuestro entendimiento. Padre Santo, te pedimos en este momento que nos ayudes, que al ir estudiando esta palabra también, Señor, pues nos redargullas, nos instruyas, nos consueles y nos ayudes, Padre Santo. Te lo pedimos para que cuando venga el Señor Jesucristo nos halle dando fruto y fruto en abundancia y que seamos llevados, arrebatados con Él, Señor, a los cielos y permanezcamos por siempre con Él. También te queremos dar gracias, Padre Santo, por el llamado que le has hecho a nuestro apóstol Sergio Enríquez, quien también por tu gracia nos ha extendido la cobertura apostólica, Señor, y para que andemos en la misma visión. Te rogamos lo bendigas, que le sigas usando poderosamente para la gloria de tu nombre y lo sigas ungiendo con aceite fresco para traer esta revelación a tu pueblo, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo y te ruego para que esta palabra sea para la sana edificación de tu iglesia, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios en esta tarde. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros, hermana también, hermana Ángeles, pues Maru, hermano Federico, qué bueno que ya están por aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar con la palabra de Dios que estamos viendo la clase de bautismo en agua. Por favor, si te acercas tu Biblia, un vasito de agua, te puedes acercar y el manual para que podamos estar constantemente viéndolo y tu Biblia. Es muy importante la Biblia, no diciendo que venimos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la lección que estamos viendo y que ya llevamos, esta es la cuarta clase de el bautismo en agua. En el bautismo en agua, entonces, nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da a nosotros la semilla a los pastores para que la desarrollemos y podamos ir caminando en la misma visión. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permiten esta tarde estar viendo este tema que es tan importante y trascendental. Todo esto es trascendental, lo que estamos viendo, porque la palabra de Dios es eterna, va a trascender la eternidad. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Por eso toda palabra de la Biblia la debemos de tomar en cuenta. Todo tema, todo lo que nos hable para poder llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Porque por doctrina nadie se va a salvar, pero por una doctrina falsa sí puede la persona perderse y
las enseñanzas de la doctrina, la doctrina bíblica se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de producir un cambio en nuestras vidas, que nuestras vidas vayan siendo transformadas. Una vez que el Señor Jesús nos llama, que tenemos ese encuentro personal con Él, no podemos seguir siendo iguales, tenemos que ir siendo y avanzando hacia ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así es que hoy empezamos ya aquí. Estamos con el bautismo en agua. Le puse el 4 porque es la cuarta clase, el bautismo en agua. Y por favor, si me acompañas ahí en Hebreos 6, 1 y 2. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de las enseñanzas sobre lavamientos. Esta enseñanza sobre lavamientos es doctrina de bautismo. Hay un solo bautismo, pero tiene varias facetas, ¿no? Entonces, bueno, esta es acerca de la doctrina de bautismos. Esto nos indica, no es que no estemos estudiando esto, nos indica que debemos estar decididos a seguir creciendo en Cristo, ir hacia la madurez. Y en esta clase veremos la importancia del bautismo en agua. El bautismo no es opcional. Toda persona que haya creído en Jesucristo, toda persona que cree en Jesucristo, que le haya recibido en su corazón, que le haya abierto su corazón, que crea que Jesús es el Mesías y que le haya abierto su corazón y que lo reciba en su corazón para que por la fe en Él reciba perdón de pecados. Ahí nace nuevo, ahí Él recibe ese perdón de pecados y le pide al Señor Jesús que venga a morar a su corazón, lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador, y a esto es a lo que le llamamos nuevo nacimiento. Entonces, una vez que él ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, paso siguiente es irse a bautizar. No tiene que tomar cursos, no tiene que decir, bueno, es que yo creo que todavía no estoy preparado. No, paso siguiente de haber recibido en Cristo, debemos irnos a bautizar. Y claro, debemos de ir estudiando cada día más acerca del bautismo, pero ya bautizados. Es lo que en la palabra de Dios nos enseña, porque el ser bautizados es una señal pública de que somos discípulos de Cristo. Ahí es cuando inicia el discipulado. Recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, en obediencia vamos a bautizarnos y ya pasamos de oyente, porque si vemos estos son evoluciones, es oyente, creyente y discípulo, pero para ser discípulo, al bautizarnos, pasamos de la etapa de oyente, luego creyente y ya vamos a ser discípulos. O sea que el bautismo en agua es una señal pública de que somos discípulos de Cristo, así como también la circuncisión en el Antiguo Testamento. Abraham se circuncidó, era la señal de pacto con Dios. Ahorita la señal para nosotros los cristianos es el bautismo, es para iniciar el discipulado del Señor Jesucristo. Cuando el creyente no se bautiza, permanecen las ataduras en él, pero por medio del bautismo es liberado de muchas de ellas. Pero el bautismo no va a ser por aspersión, que caigan aquí unas gotas, no, tiene que ser sumergida la persona. Primero tiene que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y pues reconocer que por ejemplo, lo que me estoy refiriendo a esto, cuando el bautismo, la palabra bautismo dice que es de la palabra baptos, que aquí como lo vemos, baptizo,
que significa sumergirse repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse. Entonces, cuando ya nos hemos arrepentido, creemos en Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro Señor Salvador, entonces nos venimos a bautizar y vamos a tener que ser sumergidos. Como les digo, no es que tengan que echarnos agua en la cabeza, no, es que tenemos que ser sumergidos, como lo estamos viendo aquí. Y esto indica que estábamos viendo que la palabra bautismo se traduce de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Y esto indica que el bautismo nos purifica, no es rociado, sino sumergido. Y aquí lo vemos que tienen que ser sumergidos y sacados. Y ahorita vamos a ver esto que significa que estamos pasando de muerte a vida. Y es lo que estamos viendo en toda esta clase. En el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos algunos ejemplos de bautismos que sugieren claramente que se sumerge a la persona en el agua. Ahorita lo que les estoy dando es un resumen de las clases, de las 3 clases pasadas, para que ya quede, esperamos en Dios que ahorita sí ya, no es que le estemos dando exhaustivamente el tema, pero sí lo que está en la parte elemental, o sea, para que vayamos comprendiendo, es los puntos que vamos a ver en esta lección. Ya estos puntos los habíamos visto y por eso casi los estoy pasando muy rápido. El bautismo en agua no es una ceremonia para ser miembro de la iglesia, no, no es para ser miembro de la iglesia, es un mandato del Señor Jesucristo. Y las clases pasadas vimos exactamente en el libro de Hechos, que vienen algunos ejemplos, vimos el de el eunuco y ya no me acuerdo, fue el eunuco y el otro fue en Hechos 16. Uno fue Hechos 8:26, que fue el del eunuco. Se me fue ahorita. Hechos, ahorita les digo, si alguien me puede recordar el del 16:25. Aquí el de Hechos 8:26. Y si alguien, Maru, si buscas el de 8:26, yo estoy buscando que fue el de Felipe y el eunuco de Etiopía. Ah, sí, ya me acordé. Y el de Hechos 16:25 es cuando el carcelero de Filipos fue bautizado, que incluso ni esperaron a que amaneciera. Esa misma noche lo bautizó el apóstol Pablo cuando fueron libertados, ¿no? Este es el de Hechos 16:25. A Pablo y a Silas, si recordamos, los habían encarcelado por haber liberado a una muchacha de un espíritu inmundo. Y lo metieron preso. Y allí cuando estaban alabando al Señor, hubo un gran terremoto y el carcelero se acercó, ahí lo estoy parafraseando y en un resumen muy breve porque todo esto se vio a detalle a detalle en las clases pasadas. Y cuando el carcelero recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, él lo bautizaron enseguida, ni siquiera esperaron a que amaneciera. Lo puedes leer nuevamente en casa para recordarlo. El bautismo en agua, entonces, como vimos, no es una ceremonia para ser miembro de la iglesia, es un mandato del Señor Jesucristo y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo y también en o sea, es la gran comisión en el Evangelio también de Marcos. Aquí lo vemos en Mateo 28:19. Una vez que ya había resucitado el Señor Jesús y antes de ascender al cielo, Él dio este mandato, este mandamiento. Dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que como vemos, no es una opción, no es si quieres ser bautizado, si crees que no puede ser bautizado. O sea, esto es de fe. El bautismo es un bautismo y toda la vida del cristiano es por fe. Entonces, por fe vamos a obedecer. Entonces, obedecemos
y vamos a las aguas del bautismo. Y es lo que estamos viendo, todos los beneficios en esta clase que se tienen a través del bautismo. Entonces, no es una opción y es algo muy importante que como creyente debemos realizar. Paso seguido de haber recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Entonces, en algunas iglesias que se siguen algunos tiempos o que se dan algunos cursos para poderse bautizar, pero no es necesario nada de eso, sino que es que recibas a Cristo, ir a las aguas bautismales y se hace por fe. Entonces, el bautismo en agua tiene varios beneficios y algunos de ellos son beneficios del bautismo. Uno, entre otros de los muchos beneficios que tiene el bautismo, vimos el perdón de pecados, que necesitamos arrepentirnos y creer y recibir a Cristo en nuestro corazón, que al recibir nosotros, cuando nos llega les voy a explicar un poquito más atrás, cuando nos predica la palabra de Dios y nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador y lo recibimos en nuestro corazón, recibimos el perdón de nuestros pecados por la fe en la obra vicaria de Cristo. Entonces somos perdonados. Dios toma esta fe que tenemos en Cristo y nos justifica y somos justificados. Entonces, cuando creemos en Jesús, somos perdonados y paso seguido, en obediencia, tenemos que ser bautizados. Entonces, aquí como dice, siendo una confirmación que hemos sido perdonados, como dice la palabra de Dios en Marcos 16:16. El que crea, primero tenemos que creer, porque si una persona no tiene fe, no tiene caso que se bautice. Entonces, el que crea y sea bautizado será salvo. Bueno, fe en el Señor Jesucristo, claro. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. También el bautismo es el número 2, dice, nos da libertad de la esclavitud. Como figura, vimos en 1 Corintios 10:2, cuando aquí dice, hermana Maru, si lo puedes leer, 1 Corintios 10:2, por favor. Sí, pastora. Uh-huh. Primera de Corintios. 10:2. Sí. Ay, primera de Corintios 10:2. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Uh-huh. ¿Sigo al 3? Ahí, También todos ellos, hasta ahí. Hasta ahí. Ajá. Entonces aquí vemos, y en Moisés, que era el líder, entonces todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto tipifica el bautismo en agua. Ellos pasaron por las aguas, o sea, Israel pasó por las aguas y después de salir, el Señor cerró las aguas y ahí se murió el pueblo de Egipto, que es una figura de cuando nosotros somos bautizados, al descender a las aguas, estamos muriendo en unión con Cristo y muriendo al mundo, al pecado. Y cuando salimos de las aguas, estamos unidos en la resurrección de Cristo. Aquí estamos viendo una figura del bautismo cuando el pueblo de Israel fue bautizado en las aguas. Por eso dice, y en Moisés, líder, todos fueron bautizados en nube y en el mar. Entonces, ¿qué tipificaba el bautismo en agua? Que ellos pasaron por las aguas. La liberación que vemos aquí en el Antiguo Testamento es como una analogía de que la muerte y la resurrección de Cristo son para el Nuevo Testamento el acto central y definitivo con el cual Dios interviene para salvar a su pueblo.
Entonces, todo eso lo explicamos más en las clases pasadas. Ahorita nada más estamos haciendo un pequeño resumen porque en las clases pasadas nada más nos faltaron como 2 puntos. Entonces ya tomando todo esto en cuenta para ya ir hacia abajo la clase. Estábamos viendo también que otro de los puntos importantes es el debilitamiento del hombre viejo. Leímos desde Romanos 6, del 1 al 11. Y ahorita, como es el resumen, nada más vamos a ver esta parte. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, o sea, con Cristo. Eso cuando descendimos en las aguas, dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque déjenme nada más retomar aquí un poquito lo que es el Romanos 5. Romanos 5, digo 6:5, dice, porque si hemos, véanlo por favor en sus casas, ahí o lo puedo pasar aquí en la pantalla también. Aquí dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y seguimos viendo más todo esto en las clases pasadas hasta el 11. Aquí estamos nada más viendo un pequeño resumen, entonces vemos esto. Aquí vemos que cuando nos bautizamos es el principio de nuestro proceso de muerte, o sea, ahí empieza, porque bajamos a las aguas y morimos, ahí empieza el proceso de muerte. Es necesario que muramos cada día, porque la vieja naturaleza va a querer volver a salir y nosotros tenemos que morir cada día para que Cristo viva en nosotros. Era lo que decía Juan el Bautista, que decía en Juan 3:30. Hermana Ángeles, ¿tienes tu Biblia por ahí que nos puedas ayudar con Juan 3:30, por favor? Hermana Ángeles. Hermana, ¿ya lo tienes, hermana Ángeles? O hermana Clau, ¿lo tienes? Juan 3:30, hermana Clau. Ah, ya conectó Ángeles su micrófono. 3:30. Sí, por favor. Bueno, encuentro 30, 6, 30. 3:30. 30. A ver. 3:30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Juan 3:30. ¿Es 10? No, 3. Juan 3:30. Juan 3:30. 30. 30. Juan 3:30. Es necesario que el que se acerca, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahí está. Otra vez vuélvelo a leer, por favor. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que empieza a pasar. Entonces, para que el viejo hombre, o sea, aquí como veíamos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea que cuando nos bautizamos es el principio de nuestro proceso de muerte. Tenemos que ir muriendo cada día, como Juan el Bautista dijo,
Mi hermana leyó la Reina Valera 60. Yo le voy a leer la Biblia de las Américas que dice en Juan 3:30, dice, es necesario que Él, o sea, Cristo, crezca en mí y yo disminuya. Entonces, para que el viejo hombre sea destruido, por eso es necesario, o sea, esto va a pasar día a día y que el viejo hombre sea destruido viene a ser día a día, pero esto es un proceso, aunque legalmente ya pasó, o sea, porque al momento de que yo me sumergí en las aguas, ¿qué pasó? Cuando yo me sumergí con Cristo en las aguas, al bajar y descender a las aguas juntamente con Él, ahí yo fui crucificada y ya no vivo yo más. O sea, bueno, es que me estoy adelantando a la otra cita, dice, crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido legalmente, así pasó, pero en la práctica tenemos que ir muriendo día a día, día a día, porque de repente pues quiere volver a salir esa naturaleza pecaminosa, pero por eso en el bautismo es debilitado el viejo hombre. Empieza ese proceso de, de morir a mi yo, de que el viejo hombre sea destruido, pero vamos siendo día a día para que Cristo viva en nosotros. Como lo dice ahí en Gálatas 2:20, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no, decía el apóstol Pablo así, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. O sea, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto nunca lo debemos de olvidar. El Señor Jesucristo murió por mis pecados, murió por mí para darme salvación y vida eterna. Entonces, esto es un proceso, pero se inicia al momento del bautismo en agua. Y como veíamos aquí en otro de los beneficios del bautismo en agua es que somos sepultados, pero claro, esto es por la fe, ¿están de acuerdo? Porque todos, bueno, la mayoría de aquí hemos sido bautizados y aquí seguimos, o sea, pero por la fe, solamente por la fe somos sepultados con Cristo. Al momento de bajar a las aguas, somos sepultados. Ahí como dice en Colosenses 2:12, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe. Volvemos por la fe, que es tan importante, en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. En el bautismo y en la Santa Cena vamos a ver estas tres cosas que son muerte. Bueno, aquí en el bautismo vamos a ver muerte, sepultura y resurrección por la fe. Y que también en la Santa Cena volvemos a la muerte y la resurrección. Aquí es muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es en el bautismo? Aquí lo estamos viendo. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, pero esto es solamente por fe, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado juntamente con Cristo. Así lo vemos. O sea que recordemos, fuimos que somos, es muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado. Eso es, al pecado juntamente con Cristo, de tal forma que como consecuencia ya no podemos practicar el pecado.
y cuando somos levantados, resucitaremos juntamente con Él. Y como vamos a ver más adelante, en novedad de vida. Cuando somos bautizados, lo más que, o sea, es lo que miren, dice, cuando somos levantados, resucitaremos juntamente con Él. Aquí la sepultura es simbólica, así como lo vemos ahí en Roma, lo vamos a volver a repetir. Es que esto es importante estarlo viendo para que se nos quede en Romanos 6:9, Romanos 6, del 9 al 11, Romanos 6 del 9 al 11. Aquí como vemos del 9, porque Romanos, ay, no, es Romanos 6, perdón. Ay, no, es Romanos 6 del 9 al 11. Aquí dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. O sea, Cristo ha resucitado. Él tuvo que morir para resucitar. ¿Qué necesitaba Cristo para volver a la vida? Haber muerto. ¿Qué necesita una persona para resucitar? ¿Alguien me puede decir qué necesita una persona para resucitar? Morir. Haber Claro, sido claro, morir, morir, morir morir, resucitar porque, con Cristo. porque, no, pero literalmente también morimos, o sea, el cuerpo también va a morir, o sea, este cuerpo de pecado, como dice el apóstol Pablo, porque Adán y Eva pecaron, entonces este cuerpo de pecado, este cuerpo de corrupción, pues va a volver a la tierra, creyente, o sea, creyente o no creyente, o sea, converso o inconverso. Al morir, una persona va a la tierra, el cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios que lo dio y el alma, ahí ya tiene otro destino, también puede ir al paraíso, puede ir al Seol, como lo hemos estado viendo, hasta la resurrección. Por eso es lo que estamos viendo aquí porque en cuanto, como vemos aquí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Por esto es la esperanza nuestra, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Entonces, mira, comamos y bebamos y mañana moriremos porque ya no hay más vida, pero porque Cristo, o sea, al morir Cristo, Él nos limpió con su sangre nuestros pecados, hubiéramos sido perdonados, pero si Él no hubiera resucitado, no podríamos haber sido justificados, Él no hubiera vencido a la muerte, pero como dice ahí en Primera de Corintios 15, 50 y Primera de Corintios 15, 58, por aquí lo dice, que dijo el Señor Jesucristo, aquí, miren, lo dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero doy gracias a Dios, pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué el Jesucristo, el Señor, resucitó? Él nos ha dado la victoria. ¿Y por qué Él resucitó? Nosotros también vamos a resucitar. Y recordemos esto, que cuando un cristiano muere, lo más que puede hacer es dormir, porque vamos a resucitar. Como dice, pues, ahí en Primera de Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, o sea, los que nos antecedieron en la fe y que murieron en la esperanza de Cristo, en el arrebatamiento, en el arpazo, nos vamos ahí y quizás nosotros los vivientes, si aún permanecemos vivos
para cuando venga el Señor en el arrebatamiento, dice, los que estemos vivos, en otras versiones dice los vivientes, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Tanto los que nos antecedieron, si todavía nosotros estamos vivos para cuando venga el Señor, ellos resucitarán primero. Y enseguida nosotros, y todos seremos transformados en el aire. Ahí tendremos lugar en la primera resurrección, el primer turno de la resurrección. Hay varios turnos de resurrección, luego eso es otro tema. Entonces, teniendo parte en el primer turno de la resurrección. Entonces, por esto también es tan importante el bautismo. Si ya hemos oído de esta enseñanza, hay que bautizar. Entonces, otro de los beneficios que nos habla el apóstol Pablo es el andar en novedad de vida. Vamos otra vez a Romanos. Así es que ahorita, si yo les preguntara a alguien dónde viene lo del un capítulo donde veamos lo del bautismo en agua, sería Romanos 6. Algún capítulo de la Biblia donde hable del bautismo en agua sería Romanos 6, porque hay varias partes, ¿no? En la parte en la Biblia hay diferentes capítulos que podemos, versículos que se puede ver esto del bautismo. Aquí vemos en Romanos 6, en Romanos 6, otra vez habla para andar en novedad de vida. Aquí, en el 4, aquí lo voy a volver a poner en el resumen, aquí. Miren, otra vez aquí lo vemos. Resucitamos para andar en novedad de vida, ya no haciendo lo que antes hacíamos, sino ya andando, haciendo la voluntad de Dios. Aquí como vemos. Por tanto, aquí lo acabo de escribir. Si lo puedes leer, hermana Clau, por favor, Romanos 6:4. Amén. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Otra vez aquí está viendo muerte y resurrección. En la Santa Cena también muerte, que significa que, o sea, la muerte es comer el pan, en la simbología de comer el pan, y cuando tomamos la copa en la simbología de la vida, que nos da vida en el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo. Entonces, aquí dice que de la misma forma cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, resucitaremos juntamente con Él y somos cambiados para caminar en novedad de vida, ya no viviendo como se vivía en el pasado, antes de conocer a Cristo, sino ahora viviendo conforme a la voluntad de Dios y en obediencia, andando en santidad, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es, y aquí lo dice muy claro, el versículo que habla el apóstol Pablo, dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso también lo podemos encontrar en Romanos 8. Ahí si se fijan, si vamos ahí mismo en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 8 dice la vida en el Espíritu. Y si Maru, por favor, ahí te vas a Romanos 8:11, por favor, ¿qué dice? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Ahí está.
La voy a leer en esta versión. La que leíste es la Biblia de... ¿Cómo? Reina Valera contemporánea. Esa. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Sí. 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y ahí habla de que pues Jesucristo fue levantado por el poder del Espíritu Santo también. Ahí dice, pero si el Espíritu, ahí el Espíritu está con E mayúscula, yo les voy a leer la versión de las Américas, dice, pero si el Espíritu que está con E mayúscula, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros. O sea, si el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo dentro de los muertos vive en nosotros, porque cuando recibimos al Señor Jesús, viene a morar el Espíritu Santo a nosotros. Cuando lo hemos recibido, el Espíritu Santo va a venir a morar en los que hemos creído en Cristo y lo hemos recibido en nuestro corazón. No en todos, sino en los que lo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso aquí dice, pero si el Espíritu que está con E mayúscula es Dios Espíritu Santo, de aquel que resucitó a Jesús, o sea, está hablando del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros, mora en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu con E mayúscula que habita en nosotros. Y así como dice ahí, coherederos con Cristo, en Romanos 8:12 dice, así que hermanos, somos deudores a la carne para vivir. Perdón, así que hermanos, somos deudores. No, es que estaba el cursor ahí, no a la carne para vivir conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu está en mayúscula, es Dios Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guardados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a vivir y por medio del Espíritu Santo somos santificados en esta vida, vamos siendo santificados en esta vida y estamos guiados para vivir en santidad, para obedecer a Dios y para poder andar en novedad de vida. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, sería imposible vivir una vida cristiana. Es el Espíritu Santo el que nos hace llevar vidas conforme a la voluntad de Dios para poder andar en novedad de vida. También otro de los puntos que se vio es la buena conciencia, porque antes de llegar al Señor Jesucristo, nuestra conciencia estaba llena de pecado, de tal manera que aunque su función era redarguirnos, cuando cometíamos pecado ya no lo hacía. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia estaba llena de pecado. Entonces cometíamos pecado y ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos cometiendo pecado. Pero en el momento en que llegamos al Señor Jesús, obtenemos una conciencia neutra, o sea, que distingue lo bueno de lo malo. Y luego el bautismo, y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia. Como dice aquí en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 2:12 dice, si por favor lo buscamos, ahí Primera de Corintios 2:12. Hermana Ángeles, si lo tienes, por favor, Primera de Corintios 2:12. Primero de Corintios. Ajá. 2:12. Sí, por favor. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ajá. Ahí está. Como vemos que estamos viendo la conciencia, dice, y nosotros, ella leyó la Reina Valera 60, ¿verdad, hermana Ángeles? Sí, es. Y yo les voy a leer la Reina Valera, digo, la Biblia de las Américas dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Espíritu es, con E mayúscula, es Dios Espíritu Santo. O sea, el Dios Espíritu Santo que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, la sabiduría de Dios no la puede recibir ningún hombre que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que el Espíritu Santo more en él. O sea, more en él, en la persona que ha creído. Necesitamos haber nacido de nuevo y vamos a poder discernir entre el bien y el mal. Ya vamos a tener una, como dice aquí, una buena conciencia. Una buena conciencia. Y aquí es donde nos quedamos en la clase pasada, ya nada más nos quedan 2 puntos más para terminar. Entonces, que no los pudimos ver en la clase pasada porque ya se había terminado el tiempo. Y como hablamos desde el principio y estamos puntualizando, el bautismo en agua nos convierte en discípulos y lo vemos nuevamente aquí en Mateo 28, 19. Hermana Claudia, sí, por favor, lo puedes leer. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo como iniciamos la clase, verdad? O sea que la iglesia de Jesucristo tiene que predicar las buenas nuevas de salvación. Para eso aquí estamos en la tierra, para eso hemos estado, por algo Dios nos mandó a vivir en esta época y necesitamos seguir predicando las buenas nuevas de salvación en todo tiempo. Ir pues y hacer discípulos de todas las naciones. Tenemos que oír la palabra de Dios. Una persona que ha creído en Jesucristo, paso siguiente, se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo ordenó, que son el bautismo en agua y la Santa Cena. Y vemos que el bautismo en agua nada más es una vez en la vida del creyente, cuando ha oído la palabra de Dios, lo recibe, cree en Jesucristo y paso seguido va a ser el bautismo. Y entonces se va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo dijo, el que creyera en él, pero primero pues, tiene que haber recibido el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el que fuera bautizado se constituiría en su discípulo. Por lo tanto, el bautizarnos nos habilita para llegar a ser discípulos, es decir, trasladados de la categoría. Esto es una evolución. Primero oímos, luego creemos y ya luego vamos a ser discípulos. Y también amigos. O sea, aquí les estoy mencionando 3, ¿no? Oyentes, creyentes y discípulos. Entonces, aquí vemos nuevamente la importancia de bautizarnos, siendo una expresión externa de lo que pasó en nuestro corazón, lo estamos evidenciando en el bautismo. Somos bautizados delante del mundo para indicarles que ya hemos muerto con Cristo y ahora al salir de las aguas testificamos que
hemos resucitado con Cristo para andar en novedad de vida. Nuevamente, el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Y en la Santa Cena también tomamos muerte, o sea, morimos ahí antes de participar de la Santa Cena, discernimos, ¿verdad? Para acercarnos dignamente a la mesa y tomamos del pan, que significa la muerte, y el vino, que significa la vida. Jesús nos da vida a través de la nueva copa del pacto, que es su sangre. Es una simbología de su sangre, el vino que tomamos, el jugo de uva que tomamos, y entonces la Santa Cena sí hay que hacerla hasta que Él regrese, o sea, la periodicidad, muchas iglesias la hacen cada semana, otras iglesias cada 15 días. Nosotros participamos de la mesa del Señor los primeros domingos del mes, pero hay que hacerlo en memoria del Señor Jesús para que no se nos olvide todo lo que padeció el Señor Jesús, y hacerlo hasta que Él venga. Pero el bautismo en agua, entonces, es una vez. Cuando la persona cree en Jesucristo, paso seguido a bautizarse, y la cena del Señor, la Santa Cena, que es la otra ordenanza, es hasta que Él venga. Entonces, y de lo que estábamos viendo, esto es otro punto que, bueno, que viene en unidad con lo que estábamos viendo en toda la clase, nuevamente, que es participar de la resurrección. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, en este pasaje, la palabra resurrección viene de la palabra griega anastasis, que significa un levantamiento, poner en pie. Entonces, esto es, participamos de la resurrección de Cristo, como lo vimos en los puntos pasados. Nuevamente, ya nos lo hemos aprendido, ¿no? Al creer primeramente en Jesucristo, nos arrepentimos de pecados, somos bautizados, venimos a las aguas, al descender de las aguas, morimos conjuntamente con Cristo, somos sepultados, y al salir de las aguas, para poder, ahí experimentamos el poder de la resurrección de Cristo para andar en novedad de vida. Y esto es lo que acabamos de ver. Participamos de la resurrección porque así dice, porque así como hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, cuando nos bautizamos, lo hacemos por obediencia, por fe y obediencia. Cuando nos bautizamos es por fe y obediencia. Cuando nos bautizamos estamos mostrando obediencia y amor al Señor Jesucristo, porque cumplimos una ordenanza que Él ha dejado. Por eso es necesario que cada creyente, ¿oímos? Oyente, creyente y discípulo, cada creyente lo haga, para que al mismo tiempo de obedecer obtengamos cada uno de sus beneficios. Y son muchísimos, son muchos, aquí tocamos algunos. Entonces, es importante bautizarnos y gozar de estas gloriosas promesas. Por lo cual, si no nos hemos bautizado, debemos de ir al bautizo. Debemos de ir al bautizo. Es algo muy importante ser bautizados en agua, por obediencia y por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, pues estos serían los beneficios. Lo hemos visto en 4 clases, espero que haya quedado un poco más, y cada vez que vamos viendo más acerca del bautismo, vamos creciendo mucho más en todo esto. Por eso es importante estarlo también estudiando y primeramente haber sido ya participar de ello, ¿no? Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta tarde, que ha sido
bueno para con todos nosotros el Señor, la bondad de Dios, como lo hemos visto, es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, Él, por su bondad, hemos creído y ahora paso siguiente será arrepentirnos y obedecer. Y si hay alguna persona aquí que entre nosotros, aquí que esté conectada o que vaya a oír posteriormente este video, si tú hoy oíste la palabra del Señor, hoy el Espíritu Santo está redarguyéndote de pecado, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Y tú dices, sí, yo necesito a Cristo, lo necesito de Él, porque nadie podrá ir al Padre si no es por Jesucristo. Si tú nunca lo has recibido, hoy es el día, hoy es el momento, estamos viviendo un tiempo de gracia, hoy es el momento de acercarnos a Cristo. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Estamos en un punto de irnos, como lo veíamos en la clase, en el arrebatamiento. Y entonces, pues la iglesia será levantada y iniciará lo que es la semana 70 de Daniel. Pero es muy importante que no nada más porque va a empezar la semana 70 de Daniel, porque solamente es a través de Jesucristo que tenemos, digo, no nada más, porque eso también son beneficios, el ser arrebatados y no pasar la tribulación ni la gran tribulación, pero lo más importante de todo es que Dios mismo te amó tanto, te amó de tal manera que que dio a su único Hijo Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. De tal manera de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ciertamente hay vida eterna. Si tú eres esa persona que hoy ha sido tocada en tu corazón y reconoces que necesitas al único Hijo de Dios, a Jesucristo, que vino a dar su vida por ti, vamos a hacer una pequeña oración, pero grande y poderosa. Es la oración para empezar, para recibir a Jesucristo en tu corazón. Vamos todos juntos a orar como iglesia. Y si tú eres esa persona, dile hoy a Jesús, el Señor, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que viniste a salvarme, moriste por mí en esa cruz del Calvario a fin de darme perdón y vida eterna. Por la fe que yo tengo en ti, Señor, creyendo que moriste por mí y también resucitaste. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Tu sangre preciosa, que es la que me puede limpiar de todo pecado. Te suplico me perdones y sea limpiado de todo pecado. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Hoy te rindo mi corazón. Te necesito, reconozco mi gran necesidad que tengo de ti. Y te suplico que vengas y tomes el trono de mi corazón. Y que tú seas mi único y suficiente Salvador. Yo me inclino a ti, Señor Jesús. Te suplico que vengas a mi corazón. Toma, este trono es tuyo, te pertenece. Y Señor, te ruego para que venga tu Santo Espíritu también a morar a mi corazón, la promesa del Padre a través de Jesús, para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Todo esto te lo pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Y asimismo te damos gracias, Padre, porque hoy, por cada pecador que se arrepiente, es escrito en el libro de la vida. Que se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, es escrito en el libro de la vida. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo. Muchas gracias, muchas gracias. Y Señor, como ya acabamos de ver también la importancia del bautismo, te ruego para que las personas que también nos están oyendo y aún no han sido bautizadas, corran, Señor, a bautizarse en amor y en obediencia a ti, Señor, y así puedan iniciar un discipulado, la vida de discipulado, Señor, yendo tras de ti, Señor Jesús, obedeciéndote, de manera que tú crezcas más en nosotros y cada día nosotros menguemos más. Te lo pedimos, Padre Santo, y que cada día crezcamos más en la comunión contigo para conocerte día a día, Señor, para conocerte día a día, más y más, amarte más y más. Y deseamos, Señor, cada día obedecerte, porque al obedecerte, Señor, agradamos tu corazón. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por todas sus bondades y misericordias. Y no dejes de conectarte el próximo miércoles y asistir a la iglesia, pues es Dios nos dice que tenemos que reunirnos. No dejes de congregarte y síguete conectando. Los lunes tenemos aquí servicio de intercesión para orar por las necesidades de la iglesia y también por por las necesidades de los santos y también por las necesidades de los que están necesitados. Y en los miércoles doctrina bíblica y los domingos pues reunirnos para congregarnos, alabar, bendecir el santo nombre de Dios y oír su palabra. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que tengan una bendecida noche. Se lo pedimos a Dios dándole las gracias a Él por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Buenas noches.